Se piensa que entre el fútbol y la política no existe una relación, pues el fútbol solo es un deporte, algo recreativo, y en cambio la política se supone que es una actividad solemne y muy seria. Cito las palabras de Kiko Llaneras para agregar otra cosa a esta diferenciación. Mientras que la política es un mecanismo para conciliar conflictos verdaderos, el fútbol consiste precisamente en crear conflictos falsos y mantenerlos a perpetuidad. Pero dirá también, y ya para terminar la cita textual, por eso la política importa y debe tomarse en serio, mientras que el fútbol es intrascendente y debe tomarse más en serio aún. Estas palabras las dice en un artículo hecho para mostrar la relación que existe en España entre las aficiones futbolísticas y las ideologías políticas. En la descripción dejo el link. Lo que estoy retomando para esta cápsula es el hecho de que, aunque pueda creerse intrascendente e inofensivo el fútbol, en realidad es algo que se debe tomar con toda seriedad por tres cuestiones de primera importancia, como es que 1. Es el deporte con más seguidores o más popular a lo largo y ancho del mundo. 2. A decir de Jaime Porras, el fútbol se usa para legitimar y o distraer, y lo cito: organizar una Copa del Mundo o bien ganarla puede representar en algunos casos una oportunidad para tratar de legitimar un régimen. Y 3, porque en el fútbol se concentran miembros de la élite cultural de cada país, económica y política, pero sobre todo cultural. ¿Y qué miembros son? Bueno, pues aquellos que están ligados directamente a los medios masivos de comunicación, a las federaciones, entre otros, pero que son parte de la élite en su conjunto. Con estos tres elementos sería absurdo negar la estrecha relación que existe entre el fútbol y la política. Vaya, el fútbol concentra a las grandes masas y de todas las clases sociales, las reúne frente a televisores, cines e incluso monumentos nacionales como en el Ángel de la Independencia para el caso mexicano. Durante los aparentemente intrascendentales juegos de fútbol, las televisoras seducen a los espectadores con productos y servicios, pero también con ideas y posiciones políticas. Los futbolistas y directores técnicos se vuelven personalidades importantes para las masas, y cuando un político o un partido necesita algún favor, se lo piden a estas personalidades, como sucedió en las recientes elecciones de 2015, en que el director técnico Piojo del Tri aventó algunos tuitazos para pedir el voto en favor del Partido Verde Ecologista en plena veda electoral, es decir, porque se supone que lo hacía un ciudadano común por su propia iniciativa. No hace falta recordar que, por ejemplo, el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro se dio durante un juego de la selección nacional, o que mientras sucedía el reciente Mundial de Brasil, en el Congreso de la Unión se trabajaba a marchas forzadas para sacar la infame reforma del Estado mexicano, o que se programen Juegos México contra Brasil en el mero día de la jornada electoral. En fin, no podemos ser tan ingenuos y creer que no hay una relación. Pero si esa relación aún no es tan evidente, hablemos de los vínculos. Sobran los ejemplos de actrices en noviazgo o en matrimonio con futbolistas que ocupan cargos en la administración pública, y como ahora que el controversial Cuauhtémoc Blanco ocupará la silla presidencial en Cuernavaca, Morelos. Pero hay otras relaciones mucho menos evidentes y que nos pasan de largo, pero que son de toda la importancia. Esto es, las y los miembros de la élite tienen una vida común. Se casan entre sí, son amigos, son compadres, son socios e incluso cómplices. Vaya, ¿qué tan difícil será pedirle a tu primo, que es compadre del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que programe el juego contra Brasil el mero día en que van a ocurrir unas elecciones intermedias? Vaya, unas elecciones que sabes que puedes ganar con el voto duro, o en otras palabras, elecciones que puedes ganar si la gente que hace la mayoría electoral no sale a votar, porque se va a quedar a ver el partido y va a programar todo su día en torno al juego. Aclaro que no quiero decir que este sea el único factor que explica el abstencionismo, pero el fútbol es un estímulo o un refuerzo para asegurar esa abstención, y también para la manipulación de los sectores con menos defensas ante el embate de los medios de comunicación masiva. Así que eso de que no existe una relación entre el fútbol y la política es exactamente igual que lo que pasa en la canción de Armando Manzanero. Entre el fútbol y la política no hay nada personal, más que el amor que los desborda. Vaya, ¿cómo nos caería en este momento de crisis que la selección nacional ganara la Copa Oro?
Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.